La duquesa maldita de Bárbara Cartland, capítulo 6. Por un momento el marqués apenas podía creer lo que Aspasia estaba diciendo mientras lloraba en un tono frenético. «Bollard me torturará para decirle dónde está Jerry. No puedo soportarlo». El marqués la levantó lejos de él y la puso sobre la cama. Luego, cuando pisó el suelo, dijo: «Nadie te hará daño. Quédate aquí y te encerraré. Trata de no tener miedo». La forma tranquila en que habló detuvo los gritos jadeantes de Aspasia por un momento. Luego, mientras se ponía una larga túnica oscura y alcanzaba la pistola cargada que estaba a un lado de su cama, ella dijo: «Ten cuidado, por favor, ten cuidado. ¿Suponiendo que te lastimen?» «Estaré bien», dijo el marqués. «Métete debajo de la ropa de cama y mantente caliente hasta que yo regrese». Él salió de la habitación mientras hablaba, y ella escuchó la llave girar en la cerradura. Luego, como quería esconderse, hizo lo que él le dijo, y se metió debajo de la ropa de cama. El marqués caminó rápidamente por el pasillo. Consideró si debía llamar a los vigilantes nocturnos, pero luego decidió que no dejaba de dejar escapar a los intrusos, antes de tener la oportunidad de tratar con ellos. La puerta de Aspasia estaba abierta y el marqués se movió silenciosamente hacia la ventana, tirando de la cortina solo unos centímetros para poder mirar a través de ella. Vio como Aspasia la parte trasera del carruaje en las sombras y la cuerda alrededor de la balaustrada. Todavía se movía y era consciente de que había sido arrojada hábilmente desde el suelo con un gancho bien amortiguado en el extremo, para atraparlo en la parte superior de la balaustrada, lo que facilitaba que un hombre atlético escalara. En la ventana que daba al balcón, el marqués estaba en una posición en la que podía ver a través de la cortina y estar directamente enfrente de la cuerda de la balaustrada. Todo estaba muy tranquilo y era consciente de que el hombre u hombres que amenazaban a Aspasia tenían mucha experiencia en su trabajo. Se preguntó si de hecho estaban anticipando que esta habitación de la que brillaba una luz podía contener a Jerry, ya que era él a quien deseaban asesinar. Al mismo tiempo parecía factible que una alternativa fuera llevarse a Aspasia, y como ella había dicho, torturarla para que les dijera dónde podían encontrar a su hermano. El marqués esperó. Tenía una audición muy aguda y estaba seguro ahora, cuando la cuerda se apretó, de que el hombre se acercaba gradualmente al balcón desde el suelo. No fue un ascenso muy largo. En realidad tuvo que admitir que no había calculado al planificar su defensa de la casa que los hombres de la duquesa serían tan atrevidos como para entrar desde el primer piso. Una mano apareció para agarrar la parte superior de la balaustrada, luego otra, y un momento después el marqués, espiando a través de la más mínima grieta en la cortina, pudo ver la cara de un hombre que estaba seguro de que era Bollard. La descripción que le había dado Jackson le encajaba exactamente, y no pudo evitar pensar que era todo un logro para un hombre que tenía más de 40 años escalar tan silenciosamente. Entonces, cuando el intruso arrojó su pierna sobre la balaustrada, el marqués actuó. Con el objetivo infalible de un disparo de crack, disparó para golpear a Bollard exactamente en la rótula, lo que sabía que no solo sería paralizante, sino también extremadamente doloroso. La explosión del arma pareció hacer eco a través del aire quieto. Con un chillido, Bollard cayó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. El marqués retiró la cortina para salir al balcón. Primero vio a dos hombres corriendo en dirección al carruaje y sin hacer ningún esfuerzo por ir a la asistencia de su cómplice caído. Sin embargo, la caída no había dejado inconsciente a Bollard, y se levantó sobre su codo para gritar después de ellos: «¡Ayúdenme, maldita sea! ¡Por el amor de Dios, ayúdenme!». Los hombres siguieron corriendo, y como el marqués pensó que para entonces los vigilantes nocturnos habrían escuchado el disparo y habrían salido corriendo de la casa, vio un caballo emerger de las sombras. Al principio pensó que estaba siendo montado por un joven delgado. Luego, a la luz de la luna, pudo ver la cara del jinete con bastante claridad y se dio cuenta con asombro de que era la duquesa. Tiró de su caballo hasta detenerse y mirando al hombre en el suelo dijo venenosamente: «¡Torpe, torpe! ¡Has fallado! Ahora te llevarán para interrogarte, y eso es algo que no puedo permitir». Mientras hablaba, sacó una pistola de una funda en su silla de montar y mientras lo hacía, Bollard, cuando sintió lo que estaba a punto de hacer, sacó una pistola del abrigo. Era solo cuestión de quién era el más rápido, e incluso cuando Bollard apretó el gatillo de su arma, el dedo de la duquesa,
apretó el de ella. 2 explosiones sonaron casi simultáneamente, y por un momento el marqués, que observaba, pensó que ambos habían fallado. Entonces, cuando el caballo de la duquesa se levantó asustado y la arrojó, se dio cuenta por la forma en que cayó al suelo que estaba muerta. Para cuando el marqués estaba abajo y se habían unido a los vigilantes nocturnos que salían corriendo de la casa después de abrir las puertas, descubrió que tanto la duquesa como Vollard estaban muertos, mientras que no había señales de los otros 2 hombres que los habían acompañado. Con su habitual rapidez mental, el marqués decidió que lo último que quería era una investigación sobre por qué la duquesa y Vollard fueron encontrados muertos fuera de su casa. En cambio, los cargó en la parte posterior de un freno y los envió de regreso a la finca de Grimstone con 2 hombres que habían estado a su servicio durante mucho tiempo y en quienes podía confiar implícitamente. Ordenó que los 2 cuerpos fueran colocados cerca de la casa de Vollard, y como ambos hombres sabían dónde estaba, calculó que no sería difícil para ellos descargar los cadáveres y regresar a Newmarket mucho antes de que amaneciera. Luego les dijo a los vigilantes nocturnos, que nuevamente eran hombres en los que podía confiar, que olvidaran todo lo que habían visto y no hablaran de ello con nadie. Miró hacia un tranquilo jardín iluminado por la luna, y pensando que era difícil darse cuenta de lo que había sucedido tan rápida e inesperadamente, subió a ver a Aspasia. No había habido ninguna señal del reverendo Teófilo, y el marqués estaba seguro de que, siendo un poco sordo, no había escuchado los 3 disparos. Afortunadamente, todas las habitaciones de la servidumbre daban a otro lado de la casa. Mientras subía las escaleras desde el pasillo, pensó que nada podría haber funcionado mejor desde el punto de vista de todos. Sería un error para Jerry comenzar su nueva vida como duque de Grimstone y haber estado involucrado de alguna manera, incluso indirectamente, con la muerte de la duquesa. También para Aspasia se abría ante ella un nuevo mundo que las sombras del pasado no debían invadir. El marqués abrió la puerta de su habitación y acababa de entrar, antes de que hubiera un grito que de alguna manera había esperado. Aspasia se levantó de la cama, corrió por la habitación y se arrojó contra él. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has estado fuera tanto tiempo? Yo escuché disparos y tenía miedo. Podrías haber sido asesinado. El temblor en las últimas palabras le dijo al marqués cuánto había sufrido, y él puso su brazo alrededor de ella mientras decía suavemente: «Todo ha terminado. No necesitas estar preocupada por más tiempo. La duquesa está muerta». ¿Muerta? Aspasia levantó la cabeza de su hombro y pudo ver en la luz de la luna que entraba por la ventana el asombro en sus ojos. «Voy a decirte lo que pasó», dijo el marqués. «Entonces nunca volveremos a hablar de ello, porque la forma en que murieron debe mantenerse en secreto». La atrajo mientras hablaba, y mientras ella se sentaba con un brazo alrededor de ella, se dio cuenta de lo poco que llevaba puesto y que todavía temblaba, aunque no tan violentamente como cuando se acercó a él aterrorizada. «Tienes frío», dijo, «y te sugiero que mientras te cuento lo que ha sucedido te metas en la cama y te mantengas caliente». Como una niña, Aspasia le obedeció, y cuando estaba sentada contra las almohadas tiró modestamente de la sábana sobre sus hombros y dijo: «Dime, por favor, dime lo que ha sucedido. Estaba tan asustada por ti». «Y por ti», dijo el marqués con una sonrisa. «Y por Jerry y por el tío Teófilo», agregó Aspasia. «Solo estás tú para protegernos». «Lo cual he hecho con mucho éxito», dijo el marqués con una nota de satisfacción en su voz. «¿Es cierto? ¿Es realmente cierto que la duquesa está muerta?» «Ella está muerta y por lo tanto nunca podrá volver a hacerte daño», dijo el marqués. «Ahora Jerry puede reclamar su legítimo sitio, y todo en el futuro será muy diferente para ambos». «Sí, y entonces todo es debido a ti», dijo Aspasia. «¿Y cómo podremos alguna vez agradecerte?» Ella extendió la mano mientras hablaba, y el marqués tuvo la idea de que no era tanto una expresión de gratitud, sino porque deseaba aferrarse a él y creer que lo que le estaba diciendo era la verdad. Muy brevemente, en pocas palabras, le contó cómo le había disparado a Vollard en la rodilla, cómo el hombre había caído al suelo y cómo la duquesa le había disparado para evitar que fuera interrogado, pero que él había disparado simultáneamente. Habló en voz baja. Al mismo tiempo era consciente del horror que se reflejaba en los ojos de Aspasia, mientras sus dedos apretaban los suyos.
Ya no pueden hacerte daño, finalizó. Todavía es una forma terrible de morir sin tener tiempo para orar por el perdón. Ahora debes prometerme, dijo el marqués, que olvidarás todo lo que te he dicho, así como mis siervos me han dado su palabra de honor de que no hablarán de ello a nadie. Hizo una pausa antes de agregar: la muerte de la duquesa, por supuesto, se informará en los periódicos y mi agente me informará que está muerta. Es entonces cuando tu hermano podrá presentar su reclamo, y estoy bastante seguro de que no habrá dificultades para que ocupe el lugar que le corresponde como hijo de tu padre. Jerry estará muy feliz, dijo Aspasia en voz baja. ¿Y tú? ¿Te das cuenta de que también tendrás una posición social y una muy influyente? Hubo silencio y luego Aspasia respondió: creo que tendré miedo de participar en eso, una especie de vida sin mamá que me guíe y me cuide. Hablaremos de eso mañana, sugirió el marqués. Entonces te diré qué planes estoy haciendo para ti. Aspasia lo miró inquisitivamente, y él era consciente de que, aunque estaba haciendo todo lo posible por hablar con calma y sensatez, todavía temblaba, y su voz cuando hablaba era inestable. Se puso de pie. Te llevaré de regreso a tu habitación. Estarás a salvo ahora. Pensó que Aspasia se levantaría de la cama, pero en cambio se quedó donde estaba. Luego, mientras él la miraba inquisitivamente, ella dijo en voz muy baja: yo no puedo volver a esa habitación. Pensarás que es muy tonto de mi parte, pero no puedo estar sola. El marqués no habló y después de un momento continuó: ¿tal vez podría ir Marta o tu tío Teófilo? No deseo que ninguno de ellos sepa lo que ha sucedido. Entonces sonrió. Creo, Aspasia, que la única solución es que te quedes aquí conmigo. ¿Puedo quedarme de la misma manera que lo hice anoche?, preguntó Aspasia. Había un entusiasmo en su voz que le quitó el terror que había estado allí antes. Ciertamente eso resolvería el problema, dijo el marqués. Y creo que es importante que ambos durmamos un poco antes de que comience un nuevo día. ¿No te haré sentir incómodo? Intentaré soportarlo, respondió el marqués, y ella esperaba que solo estuviera bromeando. Se movió lo más lejos que pudo al otro lado de la cama, y el marqués puso una almohada en el centro de ella, como lo había hecho antes. No se quitó la túnica, sino que se metió en la cama de lado. Mientras bajaba la cabeza sobre la almohada, Aspasia tartamudeó: ¿no me desprecias por ser tan cobarde? Creo que has sido muy valiente en todo lo que ha sucedido, respondió el marqués. La mayoría de las mujeres, tanto por shock como por miedo, estarían histéricas. Me sentí histérica cuando tardaste tanto en volver, Aspasia dijo humildemente. Seguí imaginando que Vollard podía haberte matado, o tal vez estarías herido y dolorido. Su voz le dijo al marqués la agonía que había sido. Entonces, cuando Aspasia recordó cómo la espera había parecido siglos y cada segundo que pasaba había sido una agonía, como ser atravesada por una daga que crecía y crecía con intensidad, de repente supo por qué se sentía como lo había hecho. Le llegó como una revelación tan extraordinaria que sintió como si estuviera escrita en las paredes con letras de fuego. Era el amor lo que la había hecho sentir tan angustiantemente asustada, y no por sí misma, sino por el marqués. Fue el amor lo que le hizo saber que no solo él la salvaría, sino que, debido a que él era el único bastión seguro en su pequeño mundo, no podía perderlo. Cuando salió de la habitación, su miedo era 1000 veces más intenso y más aterrador, porque no había estado pensando en sí misma, sino en él. Por supuesto era el amor, pero ella no se había dado cuenta, lo que le hizo saber que, si lo mataban, habría una sensación desesperada de pérdida, que sabía que su madre debía haber sentido cuando el duque se había ahogado. Lo amo de la misma manera, se dijo Aspasia a sí misma. Ella yacía mirando en la oscuridad, palpitantemente consciente de que el marqués no estaba muerto, sino a su lado. Aspasia se despertó y por un momento no pudo pensar en lo que había sucedido. Entonces vio la luz del sol que entraba por las cortinas y se dio cuenta de que no estaba al lado del marqués en su cama como esperaba, sino en su propia habitación. Ella sabía que él debía haberla llevado de regreso, tal vez cuando amaneció, y se dio cuenta de que la había estado protegiendo contra cualquiera que supiera dónde había pasado la noche.
Le resultaba difícil creer que él la hubiera cargado sin que ella se despertara, pero supuso que había dormido el sueño profundo del agotamiento. Inevitablemente había seguido a los dramáticos acontecimientos de ayer, mientras que ella también se había acostado muy tarde la noche anterior. ¿Cómo pudieron haber sucedido tantas cosas en tan poco tiempo? Aspasia se preguntó a sí misma. Pero el marqués nos ha salvado a todos. Pensar en él era sentir como si lo viera frente a sus ojos envuelto en rayos de luz. Entonces se le ocurrió un pensamiento que la hizo sentarse con aprensión, como si quisiera ir a él y pedirle que la tranquilizara. Ahora que ella y Jerry ya no estaban amenazados por la duquesa, el marqués sentiría que estaba libre de sus problemas y tal vez ya no lo vería. Por supuesto se interesaría por el reclamo de Jerry al ducado, pero eso sería presentado con bastante facilidad por un abogado, pensó Aspasia, ahora que podían pagar uno. De todos modos era un asunto legal que ella no juzgaría, ni jugaría ningún plan en él. Él me dejará y nunca lo volvería a ver, se dijo Aspasia sombríamente. Se levantó de la cama porque no podía soportar perder un momento lejos del marqués cuando podría estar con él. Debo recordar todo lo que dice y tratar de persuadirlo para que me ayude el mayor tiempo posible, antes de que me encuentre nada más que aburrida. Era una agonía pensar en su desaparición de su vida, y sin embargo ella sabía que era inevitable. Cuando Jerry y ella vieron ganar a los caballos del marqués, ella había aprendido no solo que era un gran deportista, sino que estaba constantemente con el príncipe regente, miembro del Jockey Club, y obviamente una figura muy importante en la sociedad. Su madre, al hablar del duque, le había explicado la vida que llevaba un noble, y había habido personas en Little Medlock que lo habían descrito, y habían dicho el entrenamiento que había tenido lugar en Grimstone antes de que la vieja duquesa enfermara. Cuando vio la casa había sido fácil para Aspasia entender cuán glamorosas e impresionantes habían sido tales fiestas. Jerry podría entretener de la misma manera, pero Aspasia pensó que estaría más interesado en los caballos que podría poseer, y tal vez poseer un yate como el que el marqués tenía. «¿Pero qué será de mí?», se preguntó. Estaría perdida y sola, y tal vez sería mejor para ella vivir en la vicaría con el tío Teófilo que, ahora que la duquesa había muerto, no perdería la parroquia que tanto amaba. Marta vino a ayudarla a vestirse, y Aspasia pensó desesperadamente que solo tenía el mismo traje de montar que había usado, y que el marqués difícilmente la admiraría cuando se viera diferente a las hermosas mujeres que debían ser sus compañeras en Londres. Había dormido tan tarde que desayunó en su habitación, y cuando se vistió bajó las escaleras, después de saber por Marta que el marqués tenía la intención de que se fueran poco después de las 11. Marta no sabía a dónde iban, y Aspasia de repente tuvo miedo de que la enviara a ella y al tío Teófilo de regreso a la vicaría. No había razón para que él cuidara de ellos por más tiempo, y Aspasia estaba segura de que ahora ya no había ningún peligro, simplemente la encontraría como un estorbo. Sin embargo, cuando entró en el estudio del marqués, donde el mayordomo le había dicho que estaba esperando, sintió que cuando lo vio fue como si la habitación se viera repentinamente envuelta en una luz celestial. Cuando le sonrió, sintió como si fuera tan deslumbrante que estaba cegada por eso. «Buenos días, Aspasia. Me temo que dormí muy tarde». «Naturalmente, estabas muy cansada. No me desperté cuando me llevaste de vuelta a mi habitación». «Hice todo lo posible para asegurarme de que no lo hicieras», sonrió el marqués. «Pero ahora espero que estés lista para irte. Tenemos un largo camino por recorrer». Aspasia lo miró inquisitiva y temerosa de pedir una explicación. «Te llevo a Them», dijo el marqués. «Por razones que te explicaré más tarde. Pero en caso de que estés preocupada, déjame decirte que la preciosa caja perteneciente a tu madre ya se ha ido a Londres». Aspasia hizo una exclamación de deleite y él continuó. «Le he dado instrucciones a mi agente para que se deposite con los abogados de mi familia, quienes se ocuparán más adecuadamente de todos los aspectos legales del caso de tu hermano». «Gracias», respondió Aspasia. «Eres tan amable. Y sabía que tú sabrías exactamente qué hacer». «Me alegro de que tú y Jerry confíen en mí», dijo el marqués. «Por supuesto que sí», respondió Aspasia. Se preguntó qué diría él si añadía que lo amaba,
que incluso mirarlo hacía latir su corazón de una manera muy extraña y también le era difícil hablar. Luego se dijo a sí misma que tenía que enfrentar el hecho de que simplemente avergonzaría al marqués si él tenía la menor idea de que sus sentimientos eran de alguna manera tan íntimos. Estaba segura de que él la consideraba una niña bastante cansante, a quien había ayudado y salvado, porque era su deber como caballero hacerlo. ¿Qué vamos a hacer a Tem?, preguntó. Eso es algo que iba a explicarte, dijo el marqués, y espero que cuente con tu aprobación. Todo contará con mi aprobación siempre y cuando pueda ir contigo. Había tal tono en su voz y una luz en sus ojos que el marqués por el momento pareció sorprendido. Lo que voy a sugerir, dijo, es que tú y yo viajemos a través del país, que es la forma más rápida, mientras que tu tío, tu criada y tu equipaje van por carretera, lo que tomará más de 1 hora más. ¿Mi equipaje?, Aspasia continuó. Envié a la vicaría esta mañana antes de que estuvieras despierta, dijo el marqués. Tu ropa, la de tu tío y la de tu criada, llegaron aquí hace unos 15 minutos. Aspasia juntó las manos. ¿Cómo puede ser tan fantástico?, preguntó. ¿Cómo puedes pensar en todo? Lo intento, respondió el marqués. Y si Charlie estuviera aquí, te diría que la organización es algo que siempre me ha parecido muy interesante. Así que espero que pienses que Tem, por lo menos, está bien organizado. Antes de llegar a Tem, Aspasia descubrió que la capacidad de organización del marqués se extendía a proporcionarles un excelente almuerzo en una pequeña posada junto al camino. Habían cabalgado durante aproximadamente 1 hora y media antes de llegar a ella, donde el propietario, un hombre grande y jovial, los recibió efusivamente y los llevó a un pequeño jardín al lado de la posada donde se había colocado una mesa debajo de un sauce llorón. El jardín estaba descuidado, pero estaba lleno de flores simples que le recordaban a Aspasia las cabañas en Little Medlock. Había caléndulas y pensamientos, rosas y no me olvides. Y pensó para sí misma, porque estaba sola con el marqués, que era como estar en un pequeño jardín del Edén en el que nadie más podía invadir. Era un almuerzo sencillo, aumentado con platos suministrados por el chef del marqués en Newmarket, pero servido por una joven con una gorra, en lugar de uno de los empleados del marqués. «¿Te acordaste de mi limonada?», Aspasia exclamó. «Por supuesto», respondió el marqués. «Trato de recordar todo lo que te gusta y lo que te disgusta». «Me gusta estar aquí», sonrió Aspasia. «Es tan bonito y tan simple y no aterrador». El marqués estaba a punto de decir algo sobre su miedo. Luego cambió de opinión y pronto estaban cabalgando sobre campos y bosques. Para Aspasia, no fue solo una experiencia maravillosa estar con el marqués, sino también montar un caballo que era más fino que cualquier cosa que hubiera tenido la oportunidad de montar antes, y fue entrenado para responder a cada toque. «He querido verte a caballo», dijo el marqués inesperadamente. «Tenía la sensación de que serías muy buen jinete». «Solo he montado caballos en el pasado que Jerry y yo compramos en las ferias de caballos o de granjeros, y que nosotros mismos educamos. Eso es algo que nunca tendrás que volver a hacer». El marqués tenía la intención de que su comentario le diera placer, pero Aspasia pensó que quería decir que ella viviría en Grimstone con Jerry y podría montar los caballos en su establo. Pero sabía que los mejores caballos del mundo no compensarían por no estar con el marqués y no poder montar a su lado como lo estaba haciendo ahora. Ella lo miró desde abajo de sus pestañas, pensando que sería imposible para cualquier hombre verse más guapo o montar mejor. Ella siempre había pensado que Jerry era un buen jinete, pero el marqués parecía parte de su caballo y montaba con una experiencia que Aspasia podía ver que era excepcional. No hablaron mucho después del almuerzo, pero cabalgaron durante otra hora, hasta que el marqués señaló con su látigo y dijo: «Ahí está Tem». De pie, en un pedazo de tierra ascendente con bosques detrás de él y un gran lago enfrente, le pareció a Aspasia como un palacio de cuento de hadas. Si Grimstone había sido impresionante, Tem era serenamente hermosa, y sus torretas y torres recortadas contra el cielo la hacían sentir que no era real sino parte de un sueño. Mientras bajaban por el camino, sintió una punzada de desesperación, porque en pocos minutos ya no estaría sola con el marqués. Allí estarían sus sirvientes, y dentro de la hora llegaría el tío Teófilo. Impulsivamente dijo:
Gracias por dejarme viajar aquí contigo. Fue algo que siempre recordaré. Hablas como si nunca fuéramos a vernos de nuevo, observó el marqués. Yo espero hacerlo, dijo Aspasia en voz baja. Pero me doy cuenta de que eres una persona muy ocupada y no tengo ningún deseo de ser una molestia. No ha sido así desde que te conocí, dijo el marqués. Una sorpresa, un problema, una ansiedad profunda, pero nunca una molestia o un aburrimiento, Aspasia. Ella sintió que él debía estar leyendo sus pensamientos. Es lo que quería que me dijeras, porque es algo de lo que tengo mucho miedo. Se estaban acercando al frente de la casa y ella agregó: Por favor, debes decirme cuándo deseas que me vaya. No me gustaría quedarme más allá de mi bienvenida, como algunos huéspedes que nunca saben cuándo irse. El marqués se echó a reír. ¿Quién te dijo eso? Es lo que a menudo he pensado cuando la gente llama para ver al tío Teófilo, respondió Aspasia. Se quedan y se quedan. Parece que no hay forma educada de deshacerse de ellos. Ella sonrió. Estoy seguro de que podrías expulsarlos sin que se dieran cuenta de que querías que se fueran. Prometo que te haré saber si no eres bienvenida. Gracias, respondió Aspasia, y esperaba en su corazón que pasara mucho, mucho tiempo antes de que eso sucediera. Entraron en la casa que ella sentía que tenía una atmósfera diferente a cualquier casa que hubiera estado antes. No podía explicárselo a sí misma, pero era como si sintiera vibraciones de felicidad que venían hacia ella, y también había una sensación de seguridad, como si las paredes fueran como brazos que la envolvían y la sostenían cerca. Ella había querido ver las fotos del marqués y sus cuadros, y ahora estaban allí, magníficas y fascinantes. Casi antes de estar dentro de una habitación, se encontró dando exclamaciones de deleite por lo que vio colgando en las paredes. El marqués la miró con una sonrisa antes de decir: Quiero hablar contigo, Aspasia, antes de que llegue tu tío. Ella lo miró con aprensión. Había hecho calor mientras montaban y ahora se había quitado el sombrero de montar y lo había dejado en una silla. Luego, después de un momento de vacilación, se quitó la chaqueta de montar. Marta había lavado y presionado su blusa blanca anoche, pero Aspasia pensó que debía verse muy aburrida y desaliñada en comparación con toda la magnificencia de la casa del marqués. Luego lo olvidó mientras caminaba hacia él y vio que él la estaba mirando. Ella se acercó a su lado y lo miró inquisitivamente, adivinando que tenía algo importante que decir, pero inmediatamente se sintió aprensiva en caso de que fuera algo que no deseaba escuchar. Ella sintió que el marqués estaba sintiendo sus palabras. Luego dijo: Anoche, antes de que vinieras a mi habitación, había estado considerando tu futuro. Aspasia se puso rígida. Estaba bastante segura de que esto iba a ser algo que la haría infeliz. No hay ninguna razón por la que deberías preocuparte por mí ahora. ¿Tienes tus propios planes?, le preguntó el marqués. Estaba pensando cuando estábamos viajando hacia aquí, dijo Aspasia en voz baja, que sería mejor para mí volver a la vicaría y cuidar al tío Teófilo como lo he hecho desde que mamá murió. El marqués la miró como para asegurarse de que estaba hablando sinceramente, y luego dijo: Creo, sin nada más, que sería un desperdicio de tu apariencia. ¿Mi apariencia? Aspasia miró con asombro. Debes ser consciente de que eres muy hermosa. El marqués habló con su habitual voz tranquila y seca y continuó: Cuando te vi por primera vez, pensé que en Londres, incluso entre las grandes bellezas que se encuentran allí, causaría sensación. ¿Pensaste eso cuando me viste en Grimstone House? Los ojos del marqués brillaron. No te estaba visualizando exactamente en Carlton House o en el Palacio de Buckingham, dijo, pero ahora sé que donde quiera que estuvieras, serías aclamada y felicitada. Gracias, respondió Aspasia, pero como bien sabes, solo me asustaría, y no quiero recibir cumplidos de... Ella no pudo encontrar la palabra correcta, pero el marqués supo mientras la miraba que estaba pensando en los hombres que habían estado en la cena ofrecida por la duquesa. Ella había estado asombrada y disgustada por su comportamiento, pero era consciente de que eran aristócratas que llevaban títulos distinguidos. Los hombres que viste la otra noche, dijo, no son, gracias a Dios, representativos de la mayoría de los que nacen caballeros. Habló bruscamente y Aspasia respondió por fin: Por favor,
No deseo entrar en la sociedad. Jerry estará feliz porque estará entre los amigos que conoció en Oxford, pero yo no conoceré a nadie, excepto a mí. Aspasia miró al marqués y le resultó difícil mirar hacia otro lado. Sus ojos parecían mantener cautivos los de ella, y hubo un silencio mientras se miraban el uno al otro antes de que él dijera: ¿No tendrías miedo conmigo? No, por supuesto que no. Nunca tengo miedo contigo. En realidad, es solo cuando estoy contigo que me siento a salvo. En cuyo caso, siento que te resultará fácil aceptar mi plan para tu futuro. ¿Cuál es? Aspasia preguntó en un susurro. Que te cases conmigo. Por un momento sintió que no podía haberlo escuchado bien. Luego, mientras ella lo miraba, sus ojos parecían llenar toda su cara. Él la abrazó y la acercó a él. Te protegeré y nunca más volverás a tener miedo, dijo en voz muy baja. Entonces sus labios se posaron sobre los de ella. Hasta aquí llega el capítulo 6 de la novela La duquesa maldita de Bárbara Cartland. Yo sé que la deben estar disfrutando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el capítulo 7. Bye.